Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos leyendo este libro maravilloso, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, que nos habla desde el capítulo 8 sobre el inicio, ¿verdad? Los comienzos de la monarquía, y luego tendremos el reinado de Saúl. Esto es lo importante, esto es lo que nosotros tenemos aquí, y esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Como camino hacia esta nueva forma de gobierno. Esta es entonces la forma como comienza a realizarse, comienza a ponerse en práctica un estilo de gobierno. Recordemos que dentro de la Biblia nosotros encontramos tres promesas muy importantes, las promesas generales, que luego se irán desarrollando durante toda la Biblia en estos 73 libros. En realidad encontramos tres temas esenciales y fundamentales dentro de las promesas que nos hace Dios. Primero, cuando le llama y le dice a Abraham, deja tu tierra y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, la primera promesa es la promesa de la tierra. Luego la formación de un pueblo. Y le dice, yo te daré la descendencia. Esto es lo que nosotros después entendemos como el pueblo elegido. ¿Se dan cuenta cuáles son los elementos claves? Estos son los elementos entonces bien subrayados que encontramos en ese capítulo 12. Y luego, con el desarrollo que se va realizando en el capítulo 17, está la tercera promesa que dice, de esta descendencia surgirán reyes, es decir, un estilo de gobierno, un estilo de llevar adelante la vida de la comunidad, de regir la comunidad, los reyes, regir el gobierno, el tendotalle bamaba, oñemoya llevape, ñandere nondepe, hoy puecuy hanguaisa peñandere cobe, peñandeneta, peñanderape, peñderogapupe. Estos son elementos teológicos entonces, la tierra, la descendencia y la monarquía. Son tres elementos que nosotros tenemos que tener bien en consideración para poder entender la Biblia, porque la Biblia gira en torno a estos elementos. Todo lo que después se vienen desarrollando, queridos amigos, giran en torno a estos tres elementos como promesa de Dios para con su pueblo. Ahora, lo que encontramos del capítulo 1 hasta el 11 del libro del Génesis nos hace entender y nos hace ver cuál es la situación del hombre, o sea, quién es el hombre en realidad, cómo el hombre se encuentra ante Dios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que va descifrando y que va diciendo, ¿verdad?, de estos elementos que se van mostrando. Bueno, aquí entonces vamos mirando y vamos viendo lo que nos dice aquí.
constitúyenos, les dice, ¿verdad?, de estos ancianos. Nosotros habíamos desarrollado ya el capítulo 8, del 4 al 6 estábamos ahora. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Esto tenemos que tener en consideración, porque el versículo 5 nos está poniendo el pedido del pueblo, el pedido de la gente. Nosotros desarrollamos ya el versículo 4, pueden volver al curso bíblico anterior, que hemos hablado bastante sobre los ancianos, que significa cuando el pueblo llega a la madurez. Supera dice el anciano, el presbítero, cuando tiene ya una experiencia, una observación, un camino de vida. Y entonces acuden a Samuel en Ramá y le dicen, esta es la realidad, y le hablan. Por eso comienza ya el versículo 5, tú ya eres viejo, tú ya eres viejo. De cierta manera también nos está diciendo a nosotros que nuestra vida es caduca, que nosotros hasta cierto punto podemos ser los guías, los tendota, pero apeñan de yayesa cuara que en la comunidad siempre que va caminando, que va creciendo, necesitamos de sangre joven, sangre nueva, renovarse, mirar hacia adelante. Tenemos que saber dejar entonces el puesto también para los otros, ¿verdad? Y eso nos dice de esta manera, tú ya eres viejo, le dice luego directamente. Fíjense que incluso Génesis capítulo 2, versículo 2, dice que Dios descansó, el famoso Shabbat. Shabbat en hebreo, Shabbat, significa descansar. De ahí viene la palabra sábado, ¿verdad? El Shabbat, el descanso. ¿Pero qué quiere decir el descanso en realidad? Y lo que aquí nosotros podemos entender. Dios ya ha cumplido con su misión. Cuando le dice a Samuel, tú ya eres viejo, le está diciendo, de yare ya popamalare ya pobana lleva, coanga ya ikatuma ya ya lleva pea otro pobre, en la juventud, en la sangre nueva, para que podamos llevar adelante nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Entre los astros que esparcen
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la bendición Urbi et Orbi, Francisco pidió redescubrir el sentido de la Navidad. Dijo que el significado de estas fiestas está siendo anestesiado por el consumismo. También, como cada año, lanzó un llamamiento por la paz en el mundo, sobre todo en Ucrania. Nuestro sguardo si riempie dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini che vivono questo Natale al buio, al freddo, lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da 10 mesi di guerra. Pidió que se abandone la lógica del más fuerte y que se abra paso la lógica de la solidaridad. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanto stanno soffrendo e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata. El Papa pidió paz en Oriente Medio, en países de África y la región del Sahel, y por los países del continente americano que están pasando por situaciones de grave inestabilidad. También habló de Irán para pedir que se detenga el derramamiento de sangre. Figli e Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Samuel entonces nos llama a una reflexión, a saber, a conocer, a decir, ¿verdad?, lo que hay aquí delante, ¿verdad?, como propuesta. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Aquí le está diciendo muy bien, ¿verdad? Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Otra característica, decíamos, que era mirar un poco y decir qué es lo que está pasando con sus hijos, ¿verdad? No están cumpliendo esa misión que tendrían que ofrecer, que tendría que hacer para la comunidad. Este gran santo de los jóvenes, San Juan Bosco, justamente le decía a sus jóvenes, decían a estos chicos que se iban formando con él, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y sin embargo, aquí nosotros vemos que tanto Joel como Abías lo que estaban haciendo eran cosas contrarias a lo que se les había enseñado, lo que Samuel les había demostrado, lo que Samuel había hecho. Incluso en el versículo 3 habíamos encontrado y habíamos leído, era nuestra reflexión, pero ellos no siguieron sus pasos, primera cosa, no siguieron sus pasos. ¿Y en qué consiste? Porque enseguida añadeña por andos y cuando sean en épicolo ya pues y cuella llevela no siguieron sus pasos, ¿verdad? Sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? El pervertir el derecho, el aceptar regalos, dice. Y entonces esto no va concorde a aquella gracia que Dios nos ha dado de la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar.
Yayapoponajangua siempre a favor de la comunidad. Recordemos que la Biblia va jugando con dos elementos. La comunidad, por eso la Biblia se escribe siempre para la comunidad, pero para que sea en favor de la comunidad llama siempre también a una conversión individual, la conversión personal. Entonces estos dos elementos entran en nuestro camino de reflexión. La Biblia siempre va a utilizar los dos. Llama a cada uno a la conversión, pero esa conversión que siempre va a estar a favor del pueblo y de la gente. La ñandeu mianda ya bueno dan ya esa cuaino dan ya esa pe ay no cato entonces veite daña moneteta hoy. ¿Por qué? Porque quiere decir que daña entende ya lleva peñan de yara yerurea. Entonces estemos atentos, porque si nosotros comenzamos a pensar y si nosotros comenzamos solamente a elucubrar y buscar cosas que todo apunte a nuestro provecho, entonces ahí ese ya es el primer termómetro. Con de manteriguata, y cada uno va a conocer. ¿Por qué? Porque esta pues es cuestión de conciencia. Aquí está la conciencia. Y por eso también, viste, como la iglesia es madre, es pedagoga, ¿verdad? Que nos acompaña, entonces nos dice, bueno, este es el momento en el cual nosotros tenemos que entrar dentro de nuestra conciencia y tenemos que caminar. Y en este sentido nos llama ¿a qué cosa? Nos llama a una reflexión, nos llama a un encuentro personal, ¿verdad? Nos llama a lo esencial y lo fundamental de nuestra propia vida. Y eso es entonces la conciencia, porque cada uno sabe en su conciencia cómo está actuando. Si estamos actuando verdaderamente porque queremos el bien de la comunidad, el bien de la iglesia, o simplemente si estamos vendiendo, entre comillas, gracias de Dios, o guau, gracias de Dios, porque eso no puede ser. Cuando es egoísmo uno no puede transmitir la gracia de Dios, sino que se está transmitiendo a sí mismo. Y entonces ese es el termómetro más lindo, porque desde ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta si queremos construir ese reino de Dios, si nos comprometemos, si nosotros estamos entonces aferrados a esa gracia de Dios que nos hace dar también ese granito de arena para la iglesia, para la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Venite
y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió.
Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, ah, ah. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida. Es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, ah, ah. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, ah, ah. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Qué hermoso lo que hoy nosotros celebramos a San Juan, que es apóstol y evangelista. Este apóstol que recostó, dice, sobre el pecho de Jesús el oído, la cabeza. Eso quiere decir auscultar el corazón de Cristo. Son signos dentro de la semiótica, es decir, del estudio profundo de los símbolos y de los signos. Nos hacen entender, queridos amigos, que esto es escuchar el latir del corazón, del amor profundo de un Dios que nos ama y que nos quiere. Aupeare hinala San Juan hetamba eomombe uñande lleva. Aupeare la San Juan omombe ujoy kwame eñande peja eoñandúa ekwe peikona sointeo ibe.
el corazón de Cristo que se ha manifestado. Y después ciertamente que San Juan, siendo apóstol y sobre todo evangelista, evangelio mombe uñan de esta buena noticia, el latir de Dios, peñan de rajuajinas baebaboy potañan de Jehui. Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 1 del 1 al 4. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vivimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Queridos amigos, nosotros tenemos que comunicar, así como San Juan, que puso el oído, decíamos, sobre el pecho de Jesús, ocultó el corazón de Cristo también. Nos está invitando hoy a ser testigos, a ser apóstoles, a ser evangelistas, a ser anunciadores de la palabra de Dios. Lo que nosotros hemos visto, ahora nosotros lo comunicamos. Nosotros somos testigos y les anunciamos la vida eterna. Eso quiere decir la vida de felicidad, eso quiere decir la vida de comunidad, eso quiere decir el entendimiento, la comunión, nada de peleas, al contrario, queridos amigos, que sea una sociedad justa, que sea una sociedad que pueda vivir de acuerdo a los valores y los principios de Dios. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Juan, apóstol y evangelista, descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Nosotros decíamos aquí que se comportan mal, ¿verdad?, los hijos de Samuel. Y por eso es que los ancianos se reúnen y ahora estamos en este versículo 5. Un segundo elemento cuando ellos dicen, tú ya eres viejo, quiere decir que cada uno tiene también su fecha de vencimiento. La ego cuñandeña continuata siempre. Nosotros decíamos que en nuestra historia también, en varias historias de los pueblos, de las comunidades, del mundo, hay muchas veces en que llegamos a estos errores, la famosa gerontocracia, gerontos, ancianidad, ancianos, cracia, ¿verdad? Gobierno de los viejos, gobierno de aquellas personas que se apoderaron del poder. Humiendo poesía lleva, pero eso no pensemos solo en el sentido político. En el sentido político encontramos muchas veces, ¿verdad? Pero la gerontocracia, sobre todo, también puede ser en nuestras familias, en nuestras casas. Los papás, los abuelos, ya raspando, o cacuá lleva. La educación es una cosa del corazón, decía San Juan Bosco. Es una cosa del corazón. Uno tiene que sentirlo, tiene que vivirlo. Y eso entonces nos está diciendo que uno tiene que entrar en el corazón de las personas. Eso tiene que demostrar que nosotros amamos nuestra comunidad, nuestra iglesia. Nuestra iglesia es ese Atiguazú donde nosotros nos encontramos. Y es ahí donde llega esa influencia y esa fuerza, ¿verdad?, de Dios que actúa en el corazón de todos. Aquí ellos piden y dicen, ¿verdad?, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Hasta ahí hacemos una radiografía. Lleva con la comunidad. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones.
Mientras que rechazar a los hijos de Samuel como líderes fue bien sabio, ¿verdad? O sea, porque ando ya poina. Y esto es entonces lo que uno se da cuenta. Pero para eso entonces uno tiene que estar también despierto. La ñandeta ya yesa cuero ya yanda lleva asá, oye ya pógina, vamos a seguir lo mismo. Jamás vamos a cambiar. Y por eso rechazan, porque simplemente se están aprovechando y están queriendo para lo suyo de una forma muy egoísta. Y ellos como líderes, con observancia también, es importante aquí mirar otro de los elementos positivos también, de los que tienen mayor experiencia, de los que han caminado. Pueden hacer una evaluación y dicen, no, esto no están haciendo, porque ya pueden comparar. Podemos comparar. Hemos escuchado bastante, nos han pasado también a nosotros situaciones semejantes, o pudimos haber escuchado y podemos evaluar de otras experiencias. Entonces rechazan y son capaces de decir sin pelos en la lengua lo que está mal. Esto no está bien. No puede ser que esta gente entonces perviertan el derecho, que acepten regalos y por lo tanto el afán del lucro, y desde ahí entonces estén introduciendo la corrupción. Somos nosotros los responsables entonces de introducir todo lo que es pecaminoso, ñandego entonces. Y siempre luego, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos del pecado, estamos hablando de una opción de vida. Somos nosotros quienes estamos optando por el mal. ¿Por qué? Y porque para que exista pecado, siempre tiene que haber una conciencia donde nosotros sabemos que está bien o que está mal la cosa. Al decidir, porque sabemos que está mal, nosotros seguimos haciendo, eso es pecado. Entonces se dan cuenta, es un aspecto moral, es un aspecto consciente donde nosotros decidimos algo. Y aquí entonces los ancianos que se reúnen y que dicen esto no puede ser así, nos damos cuenta que la cosa de esta manera no puede andar, estamos destruyendo la comunidad, estamos matando, estamos desuniendo, estamos corrompiendo a la comunidad. En sí mismo el deseo de tener un rey no era malo, y claro, porque ahora entonces ellos van a pedir y le dicen, ahora danos un rey para que nos gobierne. Tendota añetete y catuta oguatá orendía y catuta oñemo y tendota y sharamo. Y entonces le dice, danos ahora un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Y bueno, eso no era malo, ¿verdad?, tener un rey, alguien que nos ayude, alguien, pero ahí dijimos ya la palabra, ayudar, pasar la mano, encaminar y dar esa fuerza de Dios que nos lleve hacia el bien. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Cuanto a la juventud, hay también muchos jóvenes en el barrio. Muchísimos jóvenes. Sí. Y como siempre, lastimosamente, la droga es la llaga peor que se quiere llevar a los jóvenes. Y entonces el tentativo es darle una propuesta diferente, seria y válida, que es Jesucristo. Claro. No hay
otra solución. Claro. Entonces nuestro deseo es siempre y solo proponer y llevar a Jesucristo a todos, a los niños, a los jóvenes y a las familias. Y quien encuentra a Jesucristo, claro. Y hermana, ¿cuántas comunidades religiosas están trabajando en esa parroquia? ¿Un párroco, un sacerdote? ¿Cuántas hermanas? Bueno, realmente estamos poquitos, porque está un párroco, que es a la vez también párroco de la penitenciaría. Entonces vive ahí, pero no puede estar así todos los días, digamos, al servicio. Entiendo. Porque tiene que atender también la penitenciaría. Sí. Y después, actualmente como hermana estoy yo y 2 jóvenes en formación. Entiendo. Pero ahí a tiempo lleno, digamos, sí, viviendo sí, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros también prometemos que como Ñande Yarañé iremos a visitarle. Ojalá. Para tener incluso los programas en vivo desde ahí, ¿verdad? Ojalá. Hasta ahora todavía no tenemos los recursos necesarios, ¿verdad? O sea, para poder movernos o hacer transmisión en directo desde allá, ¿verdad? Estamos haciendo aquí de nuestra planta, de nuestro canal, aquí que también con mucha bondad, generosidad nos dan los caballeros de la Orden de Malta, ¿verdad? Y estábamos aquí de este lugar transmitiendo nosotros. Y yo también, Padre Cabaña, quería aprovechar para agradecer unos amigos que nos permitieron, como usted dice, de tener estos pocos recursos iniciales que son fundamentales para poder empezar, ¿no? Y quería agradecerle al señor Atilio y a todos los que integran el grupo de la Asociación de Camisano, que son de Italia y que nos dieron una ayuda para lo básico, empezar a comprar la carpeta, hacer el chaleco, unas cuantas cosas que nos permitieron simplemente las fotocopias, o sea, cosas que son necesarias para empezar con un coro. Exacto. Hermana, y cómo nosotros, es decir, a través de Ñande Yarañé, ahora estamos haciendo conocer muchas personas que están escuchando, que están viendo, y este es el mejor regalo de Navidad. Pero, ¿cómo hacer para ayudar al trabajo que ustedes están haciendo en ese lugar? ¿A quién tenemos que dirigirnos? Bueno, seguramente nuestro párroco. Actualmente es el padre Eugenio Valdés. Y con él y con el Consejo Pastoral, con la gente, realmente sería buena cosa ayudar el barrio a que sea conocido por lo bueno también. Claro. Claro, hay muchas necesidades, pero ir más bien a las personas que no son prepotentes, no gritan, sino que tienen, o sea, que realmente no tienen voz o están muy discretamente en su necesidad. Llegar a ellos, a lo que realmente no tienen la fuerza de gritar, o como dice el Evangelio, no tienen a nadie que le meta, que le acerque a la piscina para el milagro. Ese tipo de ayuda. Y realmente a los que no tienen voz. Entiendo. Y agradezco también a la señora María Inés Kent y a la señora María Cristina, porque esas son estas personas que así en silencio siempre, pero son las que acompañan, crean la ocasión para que los que no tienen voz puedan. Ellas nos acercaron a Ñande Yarañé. ¿En serio? Le quiero agradecer públicamente, lo merece. Bueno, nosotros también nos comprometemos así con el canal Ñande Yarañé, con toda la fundación también, que estamos caminando de a poquito, de igual manera, pero con este gran deseo de hacer conocer siempre las cosas lindas, las cosas que se están haciendo. Porque ahora tenemos a Naila, que tiene que tener una operación. Y estamos esperando, o sea, ojalá que todo el pedido que la familia está haciendo para que se pueda tener esta ayuda, que la escuchen. Así que también solo por ella, hoy, esperamos que el Señor use también de eso. Claro que sí, yo pienso que así, no sé si los de ahí del control están mostrando a esta niña que aquí nos acompaña. ¿Cómo se llama? Naila. Bueno, y necesita... bueno, acá está la mamá que podría explicar mejor, pero una operación tiene que ponerle una vid. ¿Qué es lo que tiene que tiene que poner? 24 tornillos. Bueno, entonces todo eso después entonces tenemos que hablar, ver, y a través de Ñande Yarañé también hacer llegar a todos ustedes. Bueno, entonces así les agradecemos, querida hermana, todo este trabajo que están haciendo también. Una misionera que deja su país también, Italia. ¿De qué parte de Italia, hermana? Centro-norte,
Come si chiama? Reggio Emilia. Ah, Reggio Emilia. Conosce? Ma certo, Oh, sono signor. stato lì, ma certo. 7 anni sono stato in Italia. Dunque... Ahora podemos hablar italiano la próxima vez. Sì, sì. Está bien. La próxima faremo tutti gli italiani. Molto bene. Bueno, muy bien, entonces así agradecemos también aquí, sobre todo a estos niños. Pónganse de nuevo de pie y así les vemos de nuevo y les agradecemos y le damos un fuerte aplauso a todos los niños y feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, Ana. Muchas gracias. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres
altar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Aquí encontramos todo lo que significa para nosotros el camino, ¿verdad? El camino de un encuentro personal con Dios, el camino de un encuentro personal también con nosotros mismos, ¿verdad? Porque somos nosotros quienes nos encontramos aquí con esta fuerza y con esta gracia de Dios que nos ayuda a dar pasos concretos para nuestros cambios también, ¿verdad? Desde este primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 4 al 6, estamos mirando el 5 que nos dice: tú ya eres viejo, tus hijos no siguen nuestros pasos. Esa es la primera premisa. Humillando y coindo ya poi, se han desviado de tus caminos, ahora danos un rey. Ahí está el pedido. Y decíamos que eso no era mal. No era malo el pedir, el querer, el buscar, cuando hay esa buena intención, porque ya llegué con Añandeko picha hoy ya ya llegué, peñandero gapu penguana, peñande comunidad penguana, añandeko ña icoteme, alleva, más va oñe moita peñande non debe ita ñande, bueno, lo icoteme mingo, peteño y pues cuivanape orerecoe, ¿verdad? Dios sabía que un día Israel tendría un rey, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros también vayamos descubriendo, entendiendo, ¿verdad? Que en el plan de Dios para Israel, el hecho de tener a alguien que nos dirija. Recordemos que estamos dentro de una lectura que le llamamos la escuela deuteronomista. Deuteros nomos, segundo, deuteros, segundo, algo griego, deuteros quiere decir segundo. Anomos, nomos quiere decir en griego, también quiere decir ley, segunda ley. Añande ya ñañe ponaveta o peña de ñe ya esta segunda oportunidad. Vea la ñande ya no me ñande con angayir pe segunda oportunidad. Ya imagina que primera oportunidad ve oñe me epona guri ñande oñeñe epona ñande hetamba ema pe ipona mío ñande lleva añande ya po ahí llega. Ahora se nos da esta segunda oportunidad para que hagamos bien las cosas. En el plan de Dios para Israel, entonces estaba un rey. En el plan, ¿verdad?, de Dios para Israel estaba un rey. Sin embargo, la razón por la que Israel quería un rey no era correcta. Aquí entonces entra de nuevo el pero. Y pona hinaguria lleva la ñande ya es agüeya y pona con la yaguerecola tendo tamaba la ñande pritimomita lleva tajanguaja ya popona janguaña hendu janguay ya peñan dichara o jirurea ñande a pesar ya puede ver por mía. Pero, sin embargo, aquí se nos está presentando la razón. Y eso es lo que tenemos que mirar siempre. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo, la motivación? Ba'eren dere yerure sheinaupea. Ba'elare hipotá con ese rey. ¿Para qué estás buscando? ¿Qué intereses, verdad, te mueven a vos? Por la que Israel quería un rey. Y no era correcta entonces. Todos tienen un rey. Como
todas las otras naciones tienen un rey, Oreairo y Bota. Aquí entonces se levanta la antenita. Bueno, ya calculan, ya mindu, ya es a mí, ¿verdad? ¿Cómo tienen todas las naciones? Esta no es la razón, no debe ser la razón por la que nosotros necesitamos o vamos a anhelar y buscar un rey. Esta no debe ser la causa, ¿verdad? No es una razón en absoluto. A menudo nos metemos en problemas al querer ser como el mundo, cuando más bien deberíamos ser transformados por esa propuesta, ¿verdad?, que nos trae y nos está enseñando la misma comunidad a través del autor sagrado. Y esto después nosotros, ¿verdad?, lo encontramos también en tantas de las lecturas, las cartas que tenemos. Pablo también, ¿se acuerdan? En la carta incluso, pero eso ya desde el Nuevo Testamento, pero me parece que es muy lindo, ¿verdad?, porque se dan cuenta que esta es la vida. Vamos a mirar un poco simplemente para poder entender cómo camina todo eso. En el capítulo 12, el 1 y el 2, versículos 1 y 2, se nos habla de esto también. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto, dice carta a los Romanos, capítulo 12, el 1 al 2, por la misericordia de Dios, a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto auténtico que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿verdad? Esa es una relectura que estamos encontrando desde aquí. ¿Para qué nosotros queremos un rey? Es simplemente para continuar lo que ya hemos visto y que era bastante negativo, como los hijos de Samuel, y entonces ahora hay una lucha nomás por el poder. Yo te saco a vos, pero yo voy a continuar con lo mismo, o peor, ¿verdad? Como sucede también con nosotros, nuestros gobiernos, ¿verdad? Muchos que se ponen tendotaizamo, pero sube uno y es peor que el que pasó. Viene el otro y es peor del que dejó, ¿verdad? Apeya ya es así. Ahora acá, la yeyujumita, ¿verdad? Ese verdadero culto espiritual. Aquí entonces, por una parte decíamos que está bien el pedir porque necesitamos, pero atención, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que tenemos que pedir para que se pueda transformar esta sociedad y se pueda transformar, sobre todo en el reino de Dios, en la presencia de un Dios que nos quiere, que nos acompaña y que nos hace tomar a nosotros la responsabilidad? Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga siempre y les acompañe en todo momento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.